El padre nunca habría imaginado ni en sueños que el novio que encontró su hija fuera tan rico. La mansión en la entrada era solo la caseta del guardia. El patio era tan grande que podría convertirse en un zoológico. Incluso se tardaba 30 minutos desde la entrada hasta la casa principal. Toda la familia estaba emocionadísima. El padre pensaba que el hombre era un joven elegante, pero no esperaba que fuera alguien que hablaba con groserías. Motherfucking Flemings are in the house! Yes! This is fucking awesome! Get up here, I'm so psyched to meet you. Family, baby. Fuck yeah. Esta escena dejó al padre completamente asustado, y eso era solo el comienzo. La forma en que el hombre los recibió hizo que su presión arterial se disparara. El padre ya no pudo aguantar más. Dijo que como máximo se quedaría media hora antes de irse. La hija se apresuró a recordarle a su novio que se vistiera, pero él respondió que había preparado una sorpresa. El hombre les mostró sus tatuajes y resultó que era la foto familiar de Navidad del año pasado. Incluso el perro estaba tatuado en su cuerpo, pero la madre señaló sonriendo que el tatuador también había añadido: "Feliz Navidad". What? Get the fuck out of here. Okay. It says Happy Holidays? Barb, fuck you. El padre frunció el ceño. No podía entender cómo su hija, una estudiante brillante de una universidad prestigiosa a punto de graduarse, había terminado con alguien tan rudo. Pero lo que él no sabía era que ese hombre aparentemente tosco ya había preparado regalos a su manera para él y para toda la familia. Al saber que al padre le gustaba jugar a los bolos, Laide mandó construir 2 pistas profesionales en su casa. En la pared también colgaban retratos del padre y su hijo. Sabiendo que a la madre le encantaba el arte, el salón estaba lleno de obras artísticas. Sin embargo, todas estas buenas intenciones quedaban opacadas por la forma de hablar sin filtro de Laide. I gotta tell you, Ned, great art really gets me aroused. It's actually a very strong aphrodisiac. Laird, Not that you need any help getting turned on by that gorgeous woman. honey. What? Your mom is beautiful. She deserves some props for that. Well, I'll take a compliment wherever I can get one. Well, here's another one. You got a banging bod, too. El padre estaba al borde del colapso y sacó a su hija afuera para hablar. En sus ojos, Laide era alguien vulgar que hablaba mal, vestía de forma provocativa y se comportaba con ligereza. Aparte de ser rico, no tenía nada destacable e incluso era 10 años mayor que su hija. La hija le suplicó que dejara de lado sus prejuicios, diciendo que Laide solo se expresaba de manera diferente y que con tiempo podrían conocer su verdadero lado. Thank you. Ella esperaba con ilusión que su padre se quedara a pasar la Navidad juntos y que le diera otra oportunidad a Laide para demostrar quién era. Really important to me. Al ver a su hija, el corazón del padre se ablandó. No podía soportar romper su felicidad y finalmente aceptó. Durante la cena, Laide había preparado un gran banquete. Mientras estaban en la mesa, el padre miró a su hija y a su novio, y una leve sonrisa apareció en su rostro. El padre preguntó cómo se conocieron y Laide no ocultó nada. Contó que empezó a emprender justo después de graduarse del instituto, y que solo cuando su empresa se estabilizó, empezó a buscar el amor verdadero. En una fiesta conoció a Ayla y se enamoró de ella. Para acercarse a Ayla fingió ser pobre. En su día a día hablaba de forma vulgar, pero cuando hablaba de su novia, su mirada se volvía suave y describía con detalle los gustos de Ayla. Pero esa ternura pronto se rompió con lo que dijo después. Contó que en la tercera cita ya habían iniciado la relación e incluso mencionó haber pasado la noche juntos en San Valentín. La sonrisa del padre se congeló al instante y lo que realmente lo dejó en shock fue saber que llevaban un año viviendo juntos. En ese momento, la imagen que tenía de su hija se derrumbó por completo. Incluso al llegar la noche, Laobai seguía sin poder superar lo ocurrido en la habitación. No dejaba de criticar a Laide. De repente se escucharon golpes en la puerta. Laobai pensó que era su hija que venía a consolarlo, pero al abrir la puerta quien apareció frente a él fue Laide. Resulta que por su forma de hablar sin filtro, Ayla había tenido una fuerte discusión con él, acusándolo de no respetar a su familia. Laide se sentía muy culpable y fue especialmente a disculparse con Laobai. I owe you two an apology. When I get nervous, all kinds of crap comes flying out of my mouth, and I know that's not how you guys roll. No solo admitió su error con sinceridad desde el principio, sino que aprovechó la ocasión para abrir su corazón ante la pareja. Contó que desde pequeño fue abandonado por su padre y creció sin guía ni afecto. Dijo que los trataría como a sus propios padres y que amaría a Ayla con todo lo que tenía. Al escuchar su confesión, la tensión en los rostros de Laobai y su esposa comenzó a suavizarse. Podían imaginar lo difícil que había sido para un niño crecer sin la compañía de su padre y llegar hasta donde estaba por sí solo. El prejuicio que Laobai tenía hacia Laide empezó a ceder por primera vez. Quizás ese hombre no era irremediable, simplemente no sabía expresarse correctamente. Al notar que la actitud de la pareja se suavizaba, Laide se animó de inmediato e invitó a Laobai a hacer ejercicio por la mañana, diciendo que quería experimentar un momento de padre e hijo. Laobai estaba a punto de rechazar la propuesta, pero al ver la mirada ilusionada de Laide y pensar en su dura infancia, finalmente aceptó. My instinct is to hug you right now. No. Thank you. That's okay. Oh my God. Oh. Good night. Peace.
A la mañana siguiente, Laide ya estaba esperando abajo. Para alguien que creció sin el amor de un padre, poder hacer ejercicio con su futuro suegro era algo casi sagrado. Cuando Laobai y Laide salieron, él pensó que solo iban a correr, pero Laide lo llevó a su zoológico privado. Fue entonces cuando Laobai se dio cuenta de la enorme fortuna de Laide. Antes de poder recuperarse de la sorpresa, el mayordomo apareció de repente y le hizo una llave al cuello a Laide. No se detuvo hasta que Laide se rindió. Laobai se quedó completamente desconcertado. Entonces el mayordomo explicó que a Laide no le gustaba tener guardaespaldas pegados todo el tiempo, por eso practicaban defensa personal con frecuencia. Tras decir eso, el guardaespaldas se marchó apresuradamente. Después Laide llevó a Laobai a su oficina dentro del zoológico. Resulta que Laide quería pedirle matrimonio a Ayla en Navidad, pero antes de hacerlo esperaba obtener el reconocimiento y la bendición de su futuro suegro. Blair, really appreciate you coming to me, Of course. but the answer is no. Laide se sentía confundido. No entendía por qué. A pesar de haber cambiado tanto, las cosas no resultaban como él imaginaba. Laobai frunció el ceño y dijo sin rodeos que su hija aún era joven y estaba en una etapa clave de sus estudios, que hablar de matrimonio era demasiado pronto y que además conocía muy poco a Laide, por lo que no podía confiarle a su hija. Ante estas dudas, Laide no retrocedió, al contrario. Pidió una oportunidad y aseguró que antes de Navidad demostraría con hechos que podía ganarse el reconocimiento de toda la familia y solo entonces le propondría matrimonio a Ayla. Esta vez Laobai asintió de forma inesperada, aceptando esa prueba en silencio. En el fondo tenía claro que no pensaba bendecir realmente ese matrimonio, pero lo que no esperaba era que una llamada cambiara toda la imprenta que dirigía. Entró en crisis, y si seguía así, cerraría el mes siguiente. Desesperado, Laobai buscó ayuda, sin saber que toda la conversación había sido registrada palabra por palabra por el asistente inteligente. Mientras Laobai estaba agobiado por la crisis de la empresa, Laide ya había conquistado al hijo menor gracias a los videojuegos. Los dos se llevaban de maravilla, y el chico incluso soñaba con heredar la empresa familiar en el futuro y transformar el modelo tradicional de la imprenta. Laide no solo lo escuchó con atención, sino que también le dio consejos animándolo a perseguir sus sueños. Mientras Laobai estaba cada vez más inquieto por la situación de la empresa, su hijo menor entró corriendo con un secreto. Había encontrado por casualidad la lista de invitados a la fiesta de Navidad de Laide y estaba llena de nombres muy importantes. Al ver la admiración de su hijo, Laobai lo sujetó rápidamente por los hombros. That whole industry is based on hooey. You know, I'm gonna drop some knowledge on you. Times are changing, Pops. Not everything you think is hooey is hooey. Wow, that's profound. Y no le dio importancia al asunto, pero al mirar por la ventana vio a Laide conversando con su esposa y su mente se llenó de emociones encontradas. Sentía que Laide era como un pulpo extendiendo sus tentáculos hacia toda su familia. La fiesta de la víspera de Navidad se celebró como estaba previsto. Laide decoró la mansión con luces deslumbrantes y la llenó de invitados. Todos vestían elegantes trajes y conversaban animadamente. Laobai llevaba un traje anticuado y destacaba de forma incómoda entre la multitud. Quiso esconderse en un rincón, pero en la barra se encontró con el hombre más rico del mundo. Michigan, you in the car business? No, printing. Ned Fleming. Elon Musk. Elon Musk? Yeah. Tesla Elon Musk? Yeah. Wow. Laobai se quedó atónito. Nunca imaginó que Laide pudiera invitar a alguien así. Su actitud hacia Laide empezó a cambiar por sus extraordinarias conexiones. Después de la fiesta, Laobai habló con su hija y le preguntó por qué se había enamorado de Laide. He kind of reminds me of you. Las palabras de Ayla lo hicieron reflexionar. Siempre creyó actuar por el bien de su hija y juzgaba a Laide según sus propios estándares sin pensar nunca en lo que ella realmente quería. Quizá estaba equivocado, así que decidió empezar a tomar en serio a ese chico. He's going to be president of the Laird Mayhew Foundation. Pero una noticia lo dejó con el rostro sombrío. Entró en la casa de inmediato y cuestionó a toda la familia. Lo que lo desesperó fue ver que su esposa y su hijo menor no se sorprendían en absoluto. En ese momento, Laobai comprendió que el extraño en la familia era él. Decidido a desenmascarar a Laide, Laobai optó por arriesgarse y llamó a un viejo amigo. Juntos planearon hackear el ordenador de Laide para encontrar pruebas de que engañaba a Ayla. Justo cuando estaban a punto de actuar, se oyeron pasos de Ayla y Laide acercándose. Laobai se metió apresuradamente debajo de la mesa y desde allí escuchó a su hija reprocharle cosas a Laide. En su interior sintió cierta satisfacción, esperando que la discusión generara una ruptura entre ellos. Pero Laide reaccionó con rapidez. Se disculpó a tiempo y con sinceridad, y en pocas palabras transformó la discusión en dulces palabras. Acto seguido se escucharon besos sobre su cabeza. Laobai se tapó los oídos con nerviosismo. La situación empeoró aún más. El sistema de seguridad del ordenador de Laide activó una alarma bloqueando el dispositivo al instante y provocando que la casa de su amigo quedara completamente a oscuras, dejando el suministro eléctrico paralizado. Sin embargo, Laobai descubrió por accidente que en la pantalla de la tableta
tableta de Laide aparecía una deuda de más de 4 millones. Este descubrimiento le hizo creer que el supuesto plan benéfico era solo un engaño. Fue a buscar a su hija y le contó la verdad. Cuando Ayla lo confrontó, Laide se mantuvo sorprendentemente tranquilo. En ese momento el mayordomo intervino y explicó que esas deudas eran solo participaciones bajo el nombre de Laide y que su patrimonio personal seguía siendo enorme, más que suficiente para sostener la fundación. Esto hizo que el suegro cambiara de opinión. Laide no solo pagó las deudas de Laobai, sino que también compró la imprenta en quiebra, convirtiéndose en el principal accionista que la salvó. Pero para Laobai, ese gesto no era ayuda, sino una humillación a su dignidad. En su mente, Laide era como un pulpo que no solo había atrapado a su familia, sino que ahora también pisoteaba su carrera y su orgullo con dinero. Lleno de rabia, el padre terco se lanzó a pelear con Laide, pero el resultado estaba claro desde el principio. Cada moretón en el cuerpo de Laobai mostraba su derrota y su impotencia, anunciando el fracaso de su intento por defender su dignidad. Esa misma noche, Laobai hizo que toda la familia recogiera sus cosas y se marcharon en silencio de la mansión de Laide. Pero la mirada de Ayla hacia él se volvió por primera vez fría y distante. Sin embargo, el destino aún no había terminado con él. Al instante siguiente, Laobai recibió una llamada de un socio. En ese momento, se sintió como un hombre abandonado y derrotado, sin carrera, sin familia y sin dignidad. Cuando regresó a casa, lo que vio lo dejó sin palabras. Los empleados de la imprenta estaban en su salón. Resulta que Laide había salvado la empresa y también había asegurado el trabajo de todos. Los empleados no solo lo veían como un héroe, sino que además reunieron dinero para regalarle un ordenador en agradecimiento. Cuando Laobai tocó la pantalla, apareció una ilustración. Era una captura publicada por Laide en una plataforma. Al ver esa imagen, los ojos de Laobai se llenaron de lágrimas. Por fin entendió que él y Laide, aunque vivieran en mundos distintos, compartían la misma bondad profunda y sincera. En ese momento, un rugido se escuchó desde el cielo. Laide llegó en su helicóptero privado y aterrizó frente a la casa de Laobai, indicando que quería unirse a la fiesta de Navidad. Ayla, con los ojos vendados, fue guiada hacia Laobai. Lo que debía ser un romántico reencuentro sorpresa se tornó incómodo en el instante en que él le quitó la venda. Ella se sintió como un objeto siendo empujada por dos hombres. This is the worst Christmas ever. But you didn't propose? How could I? Never got your permission, and people swore I wouldn't ask without it. Laird, you never needed my permission to ask Stephanie to marry you. But if it still means anything to you, you have my blessing. En las palabras de Laobai, había la aprobación silenciosa de un padre hacia la madurez de su hija. Era tanto un alivio como una salida digna con orgullo. Después de hablar, Laobai le dijo a Laide que esperara allí y que él haría que Ayla saliera. De vuelta en la casa, Laobai llevó a su hija a un lado y... I'm sorry. I'm sorry, dude. Finalmente admitió que su hija tenía buen ojo. Los aspectos positivos de Laide lo habían conquistado: su determinación frente a los problemas, su humor en la convivencia y esa sinceridad y franqueza. Laobai ya no encontraba razones para rechazarlo, así que permitió que su hija viera a Laide, diciendo que el chico le había preparado una sorpresa. Luego Ayla salió al exterior. Al ver a la chica que amaba frente a él, Laide sacó el anillo y se arrodilló para pedirle matrimonio. Palomas blancas sobrevolaban y una banda personalizada tocaba una melodía romántica. Cada detalle mostraba el cuidado de Laide. Cuando toda la familia esperaba pensando que la propuesta llegaría a un final perfecto, Laide dijo: She said no. I'm sorry, what? She said no. I'm so flattered that you want to marry me, but I'm not ready for that. And I'm gonna finish school. For me. Because that's what I want to do. Que Ayla había despertado en su crecimiento, y él había elegido el camino de la superación personal. Esa rara claridad e independencia conmovió profundamente al obstinado Laobai, llenando sus ojos de orgullo. Laide también valoraba la decisión de su novia, y pospuso la propuesta de manera voluntaria. En esta lucha por amor y respeto, nadie fue un perdedor absoluto. Con comprensión y tolerancia, lograron juntos la plenitud del amor.